Cuando hablamos nosotros de los atributos de Dios, es importante que nosotros podamos ver la postura teológica de donde provienen. En este caso, vamos a ver un poco de los atributos de Dios según la teología de Wayne Grudem, que está en el capítulo 4 y capítulo 5, donde se refiere a los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios, según las páginas 71 a la 103 del libro de texto. Por eso es que vamos a concentrarnos en ver esta postura que es muy interesante. Lo que es la doctrina bíblica de Wayne Grudem hace una postura bastante interesante cuando divide los atributos de Dios en dos grupos. Primero, los atributos incomunicables y segundo, los atributos comunicables. En cuanto a lo que son los atributos incomunicables, Wayne Grudem los define como aquellos atributos que menos comparte el hombre hacia Dios. Es decir, que ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano. Y para esto Wayne Grudem da el ejemplo que Dios es inmutable, en tanto que el ser humano cambia constantemente, que Dios no varía y sin embargo el ser humano sí varía. Y ahí es un ejemplo acerca de uno de los atributos incomunicables. Ahora bien, el ser humano no es que cambie completamente, pero hay algunos aspectos del carácter del ser humano que casi siempre permanecen sin cambio. La identidad individual y muchos de los rasgos de la personalidad y algunos de los propósitos de largo alcance permanecen sustancialmente sin cambios a través de los años. Y en este sentido podríamos decir que hay algún tipo de semejanza entre el ser humano hacia la divinidad de Dios. Sin embargo, en la mayoría de aspectos de la vida rutinaria, el ser humano sí varía y sí cambia. Es ahí donde las características de Dios incomunicables, como su atributo de inmutabilidad, se hace diferente a los seres humanos. Ahora bien, pasando después de la introducción, el primer atributo incomunicable de Dios que Wayne Grudem presenta es la independencia. De esto tenemos que entender que Wayne Grudem presenta que Dios no necesita nada de nadie ni nada de todo lo que existe. Sin embargo, entendemos nosotros que Dios Todopoderoso es el creador de los cielos, de la tierra, de las criaturas, de los seres humanos, de sus hijos. Pero a este atributo a veces se le llama también existencia propia o aceidad, de las palabras latinas que quieren decir de sí mismo. Por eso, Wayne Grudem afirma que uno de los atributos de Dios es la independencia, y es el hecho de que Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, se afirma que Dios hizo al mundo y todas las cosas, y que no vive en templos construidos por seres humanos, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. La implicación es que Dios no necesita de nada de los seres humanos, y de ahí que uno de sus atributos incomunicables sea la independencia. El otro atributo que se menciona como atributo incomunicable es la inmutabilidad. En cuanto a las Sagradas Escrituras, son precisas cuando habla de la inmutabilidad de Dios. Él es inalterable en su ser, perfecto en propósitos y promesas, y sin embargo Dios en efecto actúa y siente emociones, y actúa en forma diferente en respuesta a las situaciones diferentes. En el Salmo 102, en el versículo 25 al 27, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán.
como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios existió antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, y existirá después de que ellos dejen de existir. Dios hace que el universo cambie, pero a diferencia con este cambio, Dios sigue siendo el mismo. De ahí que Dios es inmutable, no se muda. Otro atributo que es incomunicable es el que Dios sea infinito e impersonal. Es infinito en que no está sujeto a ninguna de las limitaciones de la humanidad, ni de la creación en general. Es mucho más grande que todo lo que ha hecho, mucho más grande de todo lo demás que existe, pero también es personal. Interactúa con nosotros como persona y podemos relacionarnos con Él. Podemos orar a Dios, adorarle, obedecerle, amarle. Y Él puede hablarnos, transmitir el mensaje a nuestra mente, a nuestro corazón, presentarse al ser humano, regocijarse en nosotros y amarnos tal como lo muestra la palabra de Dios. En cuanto al atributo de la eternidad, es de entender que cuando se habla de la eternidad como atributo de Dios, es necesario ver la brecha atemporal y la temporal. Dios no tiene principio ni fin. No hay sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Sí es cierto que Dios no cambia. Debemos decir que el tiempo no cambia a Dios. No altera su ser, sus perfecciones, sus propósitos, sus promesas. Pero eso quiere decir que el tiempo no altera el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada, porque eso significaría un cambio en su conocimiento perfecto. De esto, Wayne Grudem hace una postura bastante interesante acerca del atributo de eternidad para Dios. En ese sentido, también hay que entender que es un atributo exclusivo de Dios. Pues ni las criaturas, ni los ángeles, los seres humanos, ni el universo tiene ese atributo exclusivo, y es porque no tiene principio y no tiene final. Los ángeles, el universo, las criaturas, el ser humano, puesto que tuvieron un día de creación, tienen punto de partida. Y aunque algunos sean infinitos o inmortales, por ejemplo, como los ángeles, no así jamás serán eternos, porque a diferencia de Dios, Dios nunca ha tenido un principio. También Wayne Grudem habla acerca de los que son los atributos comunicables de Dios. En cuanto al panorama general de estos atributos comunicables, tenemos aquellos atributos que describen el ser de Dios, como lo es la espiritualidad y la invisibilidad de Dios. El hecho de que Dios sea espíritu y no tenga limitación terrenal ni tenga limitación tangible o material. Y la invisibilidad, que se refiere a que Dios, por ser espíritu también, aunque Él pueda mostrarse al ser humano, es según sea a voluntad. Y el hombre por sí mismo no le puede ver ni le podrá accesar sin que sea esta la voluntad de Dios. En segundo término, vemos nosotros los atributos comunicables de Dios, aquellos que son mentales, como lo es los atributos de conocimiento o de omnisciencia, donde Dios todo lo conoce, y la veracidad o fidelidad, donde Dios promete o empeña su palabra y la cumple. Está el tercer grupo de los atributos comunicables de Dios, llamados los atributos morales. Aquí donde se puede ver la bondad, el amor, la santidad, la justicia, el celo de Dios, la ira de Dios, como lo presenta Wayne Grudem. El cuarto grupo de los atributos comunicables son los atributos de propósito. En esto se ve lo que es la voluntad o libertad, la omnipotencia, y donde implica también lo que es el poder y la soberanía. Y por último, el quinto grupo, los atributos en resumen, lo que es la perfección, la bendición y la belleza. Todos estos atributos forman
un panorama general de los atributos comunicables de Dios presentados por la teología de Wayne Grudem en el libro de Doctrina Bíblica, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, referente a los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios, conforme a lo que son las páginas 71 a los 103. Por eso, mis estimados estudiantes, esta ha sido una postura de la teología de Wayne Grudem, para lo cual el estudiante de teología debe de hacer fundamentación bíblica, comparación teológica y pensamiento reflexivo argumentativo, de ver todas las posturas teológicas presentadas acerca de los atributos de Dios.